en las constituciones de los países a nivel mundial. Vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos acá. Dice acá, los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos, ¿no? Aquí vamos a mencionar, ¿no? Algunos de los derechos, ¿no? Algunos de los derechos tutelados, ¿no? ¿Y cuáles son ellos? Ellos son, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Ya hemos mencionado, vamos a hablar otra vez algo del derecho a la vida. Dice, la vida se inicia con la concepción, ¿no? La concepción es cuando se une, acá ves en la imagen, ¿no? Acá ves en la imagen, cuando se une, ¿quién, profe? Se une el espermatozoide y el óvulo, ¿no? El espermatozoide y el óvulo. Desde aquí se da inicio a la concepción, ¿no? El óvulo femenino y el espermatozoide masculino. Recuerda que en una eyaculación el hombre expulsa millones de espermatozoides. Obviamente el más rápido, el el más hábil es el que llega primero y obviamente llega el óvulo de la mujer y ahí se inicia la concepción y aquí se inicia la vida, la vida. Nosotros, imagínate con cuántos espermatozoides hemos tenido que, como se dice, es como una prueba, es como una maratón, ¿no? Hay muchos que corren, pero solamente hay uno que llega en primer lugar. Algo parecido sucede, ¿no? Cuando se da la concepción, ¿no? Ahora, tenemos acá, consiste, ya hemos mencionado que la vida se inicia con la concepción, dice, consiste en el tiempo, periodo de duración que tiene el ser humano desde que nace hasta que se muere, ¿no? Eso es, acuérdate que el periodo el ciclo de vida del ser humano, ¿no? Desde que nace hasta que muere. En psicología, pues se deben haber enseñado las diferentes etapas, ¿no? Desde la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, ¿no? La juventud, la adultez. La adultez ahí se divide, adultez temprana, adultez media y adultez tardía, y luego se da lo que es la ancianidad. Y bueno, luego se da lo que es la muerte. Ese es el ciclo de vida que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, eso es un derecho tutelado, que es la vida. ¿Qué es la igualdad? ¿No? La semana pasada ya habíamos mencionado, ¿no? Habíamos mencionado de la igualdad, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Y en mi imagen, ¿no? En mi imagen puedo acá, eh, puedo, puedo observar, ¿no? ¿No? La igualdad, ¿no? De acá hay niños que expresan las diferentes culturas, los diferentes color de piel, ¿no? Entonces, la imagen hace alusión a la igualdad. Dice, todo ser humano desde su nacimiento debe ser reconocido como igual ante la ley. Dice, esto implica que todos los seres humanos puedan disfrutar de todos los derechos sin que haya lugar a distinción de la raza, ¿no? El color de piel, el sexo, el idioma, su religión, su opinión, su política o de cualquier otra manera, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿No? Eso hace referencia a la igualdad. Todos los seres humanos en el mundo somos iguales ante la ley. No importa su condición económica, no importa su color de piel, no importa su religión, no importa su opinión, no importa el idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son derechos, ¿no? Acuérdate que después de esta clase vas a tener, ¿no? Una vez culminado vas a tener tu temático. Y obviamente tienes que estar atento para poder resolver las preguntas que se te han dejado dentro del temático, ¿no? Entonces ahí tenemos el derecho a la igualdad como un derecho tutelado, ¿no? Entonces tenemos dos derechos, la vida, la igualdad. Ahora, ¿qué otro profesor de derechos tutelados tenemos? Tenemos acá lo que es la libertad, lo que es la libertad. ¿Qué dice acá sobre, perdón, se me pasó, la libertad? Dice acá,
Dice, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. A ver, la libertad es uno de los derechos más apreciados que tiene la persona. Profesor, ¿y por qué dice que es de los derechos más apreciados? Porque si te comparas con una persona que no es libre, por ejemplo, una persona que está en prisión, entonces esa persona está privada de su libertad quizás por haber cometido un delito. O sea, nosotros tenemos el derecho, la libertad para poder quizás, como se dice, no, hacer o nuestra forma de actuar dentro de la sociedad. Pero también recuerda que también debemos respetar a las demás personas, porque el hecho de que yo sea libre, yo hago lo que quiera. Eso no se entiende como libertad, sino se entiende como un libertinaje. La libertad es hacer lo que yo quiero, pero de forma responsable, ¿no? Yo quiero, o sea, tú dices, ahí, por ejemplo, eh, cuando estábamos en cuarentena, quizás dentro de nuestra familia decía, me siento encerrado, me siento como si estuviera en una celda de no puede salir. Pero recuerda que si estábamos encerrados en cuarentena es por el mismo hecho de no poder contagiarnos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría? Obviamente, hay personas que iban al mercado, ¿no? Pero recuerda esto, que estas personas iban a estos lugares, pero si se iba tenía que ir con, con su responsabilidad y la responsabilidad que conllevaba a que la persona tenga los cuidados necesarios para no poder contagiarse. La libertad es el derecho más apreciado que tiene el ser humano, pero en donde el ser humano debe actuar con mucha responsabilidad, ¿no? Quizás tú, te pongo un ejemplo de libertad. Entonces, los papás, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Se preocupan por los hijos, se preocupan por a veces en la hora que llega. Quizás el hijo, cuando ya tenga la mayoría de edad, quizás el hijo piensa de la siguiente manera. El papá está esperando que el hijo llegue, pero justamente el hijo tiene una fiesta. Entonces, en esa casa se respeta un horario de entrada, que es, por ejemplo, 8 o 9 de la noche. Y el hijo llegó 10 de la noche. Y a veces, pues, el hijo, bueno, ¿no? Cuando ya es mayor de edad, dice, papá, pero mira, papá le reclama, mira la hora que es, una 10 de la noche, te puede pasar algo. Pero el hijo le responde de mala manera y dice, ¿sabes qué, papá? Yo ya soy mayor de edad. Ah, está bien. Pero recuerda que no eres totalmente, puedes ser mayor de edad, pero no eres totalmente libre porque estás viviendo dentro de la casa de tus padres. Entonces, si uno quiere ya, como se dice, estar libre de todo, del papá, de la mamá, todo ello, entonces el hijo tendría que optar por la opción de que, de quizás vivir aparte, ¿no? De irse a vivir aparte, ¿no? Entonces la libertad se debe de, está ligado también a la responsabilidad, ¿no? Ahora, a ver, vamos a ver acá, creo que hay mensajes, vamos a ver mensajes. Mm, ya. Entonces, seguimos. Dice la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad. La seguridad es un derecho humano, condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Exactamente, exactamente. Para que la sociedad funcione, ¿no? Y no vivamos, como se dice, atemorizados, entonces debe haber seguridad, ¿no? Hablamos de una seguridad ciudadana, también hablamos de una seguridad personal. Entonces, hoy en día hay mucha delincuencia. Hoy en día hay muchas personas que viven, como se dice, atemorizadas de salir y que les roben. No sé, quizás algún familiar, creo que directo, ha contado que ha vivido una mala experiencia de un asalto.
Entonces, ¿y eso se da por qué? Porque obviamente la delincuencia ha aumentado en los últimos años. Quizás las penas o quizás los castigos que le da la justicia no son tan drásticos. Y por lo tanto, ¿no? Robó un celular y dentro de un par de horas, este sujeto sale en libertad. La policía lo capturó, estuvo 2 horas en la comisaría y después de 2 horas lo soltaron nuevamente. Y si lo soltaron nuevamente, no escarmienta y obviamente siguen sus andadas de seguir robando. Entonces, y eso se da porque quizás las leyes en el país no son tan drásticas. O quizás no son tan drásticas y también a ello le sumamos que hay mucha corrupción por parte de los fiscales o por parte de la justicia, de los jueces. Entonces, ¿no? Eso suele pasar en el país. Hay un mal trabajo, por ejemplo, hay policías muy valientes que entregan su vida, ¿no? Al momento de enfrentarse a los delincuentes. Estos policías hacen su trabajo, pero recuerda que ahí no queda todo. Ese señor, ese delincuente tiene que, hay, tiene que primero lo llevan a la comisaría. Dentro de la comisaría tiene que llegar un fiscal. El fiscal es el que va a acusar. El fiscal es el que va a hacer el trabajo de que este delincuente sea sentenciado por la justicia. Pues sin embargo hay fiscales que no hacen ese trabajo, que quizá este delincuente tiene familiares que se contactan con el fiscal y le ofrecen dinero. Y lo que hace el fiscal, ¿cuál es? Es, obviamente, no hacer bien su trabajo, porque recibió dinero de los familiares, y lo que hace es darle libertad, ¿verdad? Es corrupción. Eso se llama corrupción. O necesariamente, mira, hizo bien su trabajo el policía, hizo bien su trabajo el fiscal, pero ahí falta otro, el juez. Entonces, no pudieron corromper al policía, no pudieron corromper al juez, perdón, al fiscal, pero sí al último, el que tiene, como se dice, la última palabra para que vaya a prisión, que es el juez, lo corrompen a él y obviamente salió en libertad, ¿no? Entonces, para que la justicia sea, como se dice, consecuente con lo que hacen los delincuentes, esos tres señores deben trabajar, ¿no? De manera correcta, ¿no? Entonces, de esa manera, a veces en el Perú podemos escuchar una noticia donde capturaron a un delincuente que mató, que violó, ¿no? Y sin embargo, a los días nos damos cuenta que ya salió en libertad. ¿Y por qué? Porque falló algo, pues. ¿Quién pudo haber fallado? ¿El juez o el fiscal o uno de los policías? Porque también hay policías buenos como hay policías malos. Policías correctos como policías incorrectos, ¿no? Entonces, la seguridad, inclusive tengo la idea de que este gobierno que sea elegido debe poner más énfasis a la seguridad ciudadana, para así no tener quizás el temor de que salir de casa no nos pueda pasar nada, ¿no? Entonces, eh, eso es con respecto a la seguridad, ¿ya? Bien, vayamos. Vayamos con otro de los derechos tutelados, que es el medio ambiente, que es el medio ambiente. Dice, todos tenemos el derecho de habitar en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje y la naturaleza. Y podemos ver acá, ¿no? Lo que es en la imagen, podemos observar prácticamente los pulmones, ¿no? Es la forma de un
de un pulmón, la figura de un pulmón que es verde, y eso hace referencia a la Amazonía, ¿no? Cada año que pasa, las personas que talan árboles prácticamente quitan oxígeno al planeta. Y nuestro planeta, en lugar de verde, se está colocando medio marrón, ¿no? Entonces, el medio ambiente es uno de los derechos también importantes para el desarrollo de nuestra vida y también para el de nuestro planeta. En ese periodo, ¿no? En este último año, 2020, la contaminación bajó de manera, la contaminación del medio ambiente bajó de manera drástica. ¿Por qué? Porque habían empresas que no estaban trabajando, habían empresas que no estaban laborando. Por lo tanto, esto de alguna manera fue un impacto positivo para la Tierra, ¿no? Debido a que hoy en día nuevamente como se está regulando todo esto de las nuevas medidas, de la vacuna que ya está llegando, algunas empresas ya están operando, ¿no? Al 80-70% de su personal. Entonces, inclusive hay, en el mes de abril se celebra la Hora del Planeta, no sé si has escuchado, la Hora del Planeta, en donde todas las personas, ¿no? Para contribuir con nuestra casa, que es el planeta Tierra, ¿qué es lo que hacen? Pagan, colocan una hora. Acá en el Perú es, si no recuerdo, a las 8 de la noche. Una hora en donde se tiene que pagar todos los artefactos electrodomésticos. No tener encendido, ¿no? Algún electrodoméstico o no tener encendido ninguna luz. Y esto obviamente es algo positivo, pero hay muchas personas que no les interesa, pues, ¿no? Porque recuerda que esto de el contaminar el medio ambiente, bueno, nosotros todavía, ¿no? Todavía estamos viendo quizás algunas consecuencias, pero nuestras generaciones, por ejemplo, mi generación, que vendría a ser, bueno, yo ya tengo mi hijita, ¿no? Ella quizás pueda sufrir algunas consecuencias, o inclusive, ¿no? Mis nietos van a poder sufrir algunas consecuencias con esta de la contaminación. Tú, por ejemplo, quizás tus hijos, tus nietos, quizás la Tierra dentro de unos años ya no sea habitable. ¿Por qué crees que hay estudios que se están llevando en Marte para ver si en Marte puede darse la posibilidad de que exista vida, de que se pueda habitar en Marte, ¿no? Entonces, eh, la hora del planeta es un día en donde, es una hora, perdón, en donde las personas tratan de que se concienticen de que el cuidar nuestra tierra, ¿no? Es importante para el desarrollo de la vida y también es importante para que las nuevas generaciones tengan, como se dice, una calidad de vida. Hoy en día, hace poco nada más había leído que en Antártida se había desprendido una cierta cantidad de hielo parecido a la ciudad de Nueva York. O sea, se había desprendido y eso iba a ocasionar que los mares aumenten, ¿no? Aumenten, como se dice, exista más agua dentro de los mares, debido a que hay un desprendimiento de un iceberg, ¿no? ¿El tamaño de qué? El tamaño de la ciudad de Nueva York, imagínate. Y así poco a poco se van a ir desprendiendo, la Antártida se va a quedar absolutamente ya sin, como se dice que la Antártida es el continente blanco, ¿no? Imagínate dentro de unos años ya no va a ser continente blanco, ya no va a haber ya no va a haber iceberg, ya no va a haber, ¿no? En estos lugares, debido al calentamiento global. Y cada año que pasa, la temperatura del sol comienza a aumentar un poco más, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades del norte, en las ciudades de la selva, tengo familiares que están por allá y cada vez que me comunico con ellos, me comentan que el sol es insoportable,
¿no? Entonces, imagínate, y eso que estamos en Lima, bueno, recién yo, bueno, ya estamos en marzo, pero todo en estos meses de verano se ha sentido el calor, ¿no? Entonces, estamos, por ejemplo, hoy en día estaremos entre un 25, 30 grados centígrados. Quizá dentro de un par de años ya no sea 25 ni 30, sino sea 30, 35. La Amazonía peruana siempre en el verano su temperatura aumenta a 35, 38 grados centígrados, imagínate, ¿no? Entonces es importante cuidar nuestro medio ambiente para poder tener calidad de vida. También a otro de los derechos tutelados está la paz. Está la paz. La paz nos dice que dice, definida en sentido positivo, se refiere a la tranquilidad mental. Hay dos significados, en sentido positivo y acá está en sentido negativo. En sentido positivo dice, se refiere a la tranquilidad mental de una persona o una sociedad. Vivir en paz, dice, ¿no? Vivir en armonía, ¿no? Tu paz mental. Eso es en sentido positivo. Y en sentido negativo hace referencia, dice, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. El derecho a la paz nace a raíz de lo que sucedió entre los años, en los años 1944. Profe, ¿y qué pasó en esos años? Se daba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el mundo, prácticamente Europa, parecía tierra de nadie debido a que habían visto, como se dice, ¿no? Había visto la Segunda Guerra Mundial entre países. Europa estaba devastada, Europa estaba en ruinas. Entonces, por eso se crea la ONU. La ONU es el organismo de las Naciones Unidas. ¿Y se crea para qué? Se crea para que no existe el conflicto entre países. Entonces, con la creación de la ONU, se da origen a que se exista el derecho a la paz. El derecho a la paz es uno de los derechos que trata de que no exista guerras entre países, ¿no? ¿Y qué pasa, profe, si hay una guerra? Mira, dentro de la ONU hay un organismo llamado el Consejo de Seguridad. Ese organismo llamado Consejo de Seguridad está conformado por 15 países. De los 15 países, hay 5 países que son los que lideran, que son las potencias, tanto económicas como militares en el mundo. Y los 10 países, esos 10 países, cada 2 años cambian, están cambiando, cada 2 años cambian. La ONU es un organismo que tiene registrado más de 191 países. O sea, pero los 5 países que integran el Consejo de Seguridad son Estados Unidos, Alemania no está por si acaso, son Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y, eh, eh, y también ahí está lo que es, a ver, Rusia. Ahí está Rusia, los 5 países. China por Asia, por América está Estados Unidos, por Europa está Francia, el Reino Unido y Rusia. Rusia tiene territorio en China y Rusia asiática y Rusia europea. Esos 5 países son los que son permanentes. ¿Qué pasaría si se declara la guerra Perú y Chile? Estos países, la ONU, tiene la función de hablar de manera pacífica. Oye, ¿sabes qué? Gobierno peruano, gobierno chileno, la violencia no se puede dar. Entonces como se dice, es una llamada de atención. Primer paso que da la ONU, ¿eh? Llama a los países a través del Consejo de Seguridad.
llama a los países que están involucrados en un conflicto a hablar. Los llama de manera pacífica. Pero ¿qué pasa si sus diferencias entre Perú y Chile continúan? El llamado de atención no valió de nada. Segundo paso que hace el Consejo de Seguridad, lo sanciona de manera económica. Acuérdate que Perú y Chile están dentro de la ONU, lo sanciona de manera económica. Ya está en el segundo paso, ¿eh? Y siguen estos dos países provocándose. Ya no obedecieron la primera llamada de atención, no obedecieron la sanción económica. Estos países tienen la potestad de invadirlos militarmente, ¿no? Entonces, pero la idea no es que se llega tan extremo, sino la idea es que en el primer llamado de atención, ¿no? Ellos siempre van a enviar, como se dice, diplomáticos a hablar con ambos países para poder solucionar y no llevar a una guerra entre naciones. Entonces, esa es la idea de la ONU, mantener la paz en el mundo. Si se da una tercera guerra mundial, acuérdate que la ONU desaparece, ¿eh? Porque ya hubo un organismo que antes de la ONU, que se creó después de la Primera Guerra Mundial. Ese organismo se llamó la Sociedad de Naciones. Pero como se dio la Segunda Guerra Mundial, ese organismo desapareció, porque no tenía sentido ya. Y obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU. Y si sucede una tercera, la ONU desaparece también. ¿Entiendes? Entonces, el derecho a la paz es uno de los derechos que tiene que ver con la tranquilidad. Tanto acá, cuando hablamos de tranquilidad, hablamos de una definición de manera positiva. Cuando hablamos de la paz de una definición de manera negativa, es de que exista ausencia de guerra en los países o en el mundo. Profe, tengo una duda, y si es que, digamos, aparece una tercera guerra mundial y desaparece la ONU, y la ONU creo que es el que hace respetar los derechos humanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ya no hay ONU, ¿quién controla los derechos humanos? Los países tienen derechos judiciales, derechos personales, creo. Ya no existirían, podríamos hacer todo lo que queramos o no sé. Lo que pasa es que la ONU, es un organismo en donde hasta el día de hoy, desde su creación, que fue en el año 1945 para adelante, se ha mantenido vigente. O sea, no ha tenido como ese un día de descanso. Por lo tanto, pues recuerda que en el caso de nosotros como continente americano, aparte de la ONU, que es un organismo a nivel mundial, dentro de América hay otro organismo que también protege los derechos humanos, que es la Corte Internacional de Justicia de la Haya. No sé si ustedes han escuchado o han visto por televisión que han hablado de la Haya, ¿no? ¿Qué es la Haya? La Haya es, bueno, en sí es un documento, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que está ubicado en Centroamérica, en Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si el Perú, no sé si ustedes escucharon, no sé si ustedes escucharon que en el año 97, o le voy a contar algo, lo que sucedió cuando en el Perú se tomó la embajada japonesa. Acá en el Perú hay embajada china, embajada japonesa, embajada norteamericana, embajada francesa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en el Perú, unos terroristas tomaron la embajada. Esta embajada fue tomada por terroristas del movimiento revolucionario Tupamaru, conocido como el MRTA. Estos señores tomaron la embajada con la finalidad de que tomen como rehén a Alberto Fujimori. Hablamos del año 97, el presidente del Perú era Fujimori.
Pero Fujimori no había llegado todavía a esa reunión. La reunión estaba siendo programada. Bueno, desde las 6 había iniciado, pero Fujimori iba a ir a la ceremonia que iba a ser a las 8 de la noche. Fujimori no llegó a estar dentro de la embajada, estaba camino en la embajada, cuando Y luego los se terroristas refugiaron toman en esta la embajada de embajada. Japón, profesor. Entonces, ¿qué sucedió acá? Los terroristas tomaron la embajada y tomaron como rehén a más de 500 personas. O sea, era un lugar muy amplio, era un lugar muy, muy grande, un salón de recepciones muy grande para que tomen a 500 rehenes. Ellos solamente eran 14 nada más. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Estos señores querían intercambiar a sus, como dice, a sus camaradas, así se llaman, así los catalogan ellos, por los rehenes. Es decir, oye, ¿sabe qué? Dame a un camarada que está en prisión y yo te doy un rehén. Pero no, el gobierno de Fujimori dijo, no, ¿sabes qué? Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que es? Después, estos señores, como era mucha gente, comenzaron a sacar a las personas que eran más vulnerables. Las mujeres, por ejemplo. Las mujeres, las personas de avanzada edad. Y al finalizar se quedaron solamente con 74 rehenes nada más. 74 rehenes. Entonces, la liberación, esa toma no duró un día. ¿Sabes cuántos meses duró? Si se dio en diciembre, se dio a fines de diciembre. Duró todo enero, todo febrero, todo marzo, y la liberación se dio recién en abril del año 98. Entonces, ¿eso qué conllevó? Conllevó a que cuando se da la liberación, los militares que entraron a la embajada mataron a todos los rehenes y solamente por un cruce de balas mataron a todos los terroristas, que eran 14. Mataron a todos los terroristas. Mataron a todos los terroristas, que eran los 14, y los rehenes solamente murieron 2 nada más. 2 policías y un rehén y dos militares murieron en el cruce de balas. Porque los terroristas, al momento que se dio la liberación, estos señores estaban jugando fulbito. Y eso conllevó a que los militares los agarraran, como se dice, desarmados. Ahora, los familiares de los terroristas no se quedaron con las manos cruzadas, porque ellos habían manifestado que habían matado a sus seres, a estos señores, ¿no? Y estos señores fueron ¿a dónde? A la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿A qué? A poder denunciar al Perú por violación de derechos humanos. Imagínate, ¿eh? ¿Y sabes qué? Este organismo de justicia le ha dado la razón a los familiares. ¿Y qué debe pasar? Que el Estado los debe indemnizar, es decir, les debe dar dinero por una reparación civil. Y así hay muchas personas que cuando, por ejemplo, Keiko Fujimori había mencionado de que si no quedaba en libertad, iba a denunciar al Perú ante la Haya, porque la estaban acusando de manera ilegal, ella decía, ¿no? Ella decía que estaba metida en prisión de manera ilegal, que estaban violando el derecho a su libertad, y que si no era dejada en libertad, iba a acudir a la Haya. Así suele pasar cuando Se defendían con a los veces, derechos humanos. a veces, así suele pasar cuando a veces uno se siente, el Estado viola derechos humanos de las personas y estas personas acuden a organismos internacionales, ¿ya? Bien, Profe, ahora, creo que también hay un caso de Bolivia con salida al mar contra La Haya. Se fueron a exactamente. reclamar. Claro, eso fue otro caso que se vio
Eso se vio Profesor, dime. profesor, hay también otro caso como es el sendero luminoso. Hay muchos, claro, cuando violan derechos humanos, estos señores tienen la última opción de ir hacia dónde, hacia la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Bien, chicos, Que el vamos a sendero seguir luminoso porque, se porque presentó de tenemos nuevo. acá ya tenemos una programación y así para que puedan ustedes dar su temático, ¿ya? Una vez acabando el tema, ya podemos, cualquier cosa me pueden consultar, ¿ya? Vamos a hablar de las características de los derechos humanos. Preguntas de temático, ¿ah? Muy atentos con estas características. Dice, ¿por qué son imprescriptibles? Los derechos no se adquieren o pierden con el tiempo, ¿no? Es decir, que no pueden, a ver, el derecho a la vida o el derecho a la igualdad, no puedo decir, oye, este derecho solamente va a durar hasta el año 2021 y el año 2022 se va a perder. No, no podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decir? Porque los derechos son imprescriptibles, no se pueden perder o tampoco no pueden caducar con el paso del tiempo. No es como un derecho, no es comida, o sea, no es como cuando vas al mercado y compras leche y la leche tiene una fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Y tú ves, oye, se venció la leche, ¿verdad? O sea, no es comida un derecho es una facultad de la persona y se van a mantener con el paso de los años, van a seguir siendo vigentes. Inclusive hasta se van a crear más derechos, ¿no? Los derechos no se adquieren, o sea, no puedes comprar derechos tampoco, dice, ¿no? O perder con el tiempo, ¿ya? Eso, ojo, eso es ¿por qué son imprescriptibles? Pregunta de temático. Otra característica, son inviolables, dice, su infracción genera una pena o una sanción. Exactamente. Si yo mato, estoy violando el derecho a la vida. Si yo humillo, si yo discrimino, estoy como se dice, eh, estoy violando el derecho a la igualdad. O sea, son inviolables. Y si yo mato, si yo discrimino, puedo tener si yo mato, una cárcel, por ejemplo, me puede meter a cárcel, una prisión. Si yo discrimino, me pueden multar, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, no podemos violar derechos humanos. Son inviolables. Y si cometemos violación de derechos humanos, tenemos que someternos a las consecuencias. ¿Ya? Bien. Otro derecho, otra característica. Son inalienables. No son transferibles a otra persona por negociación. Es decir, que no podemos comercializar derechos. No te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Ya me cansé del derecho a la vida, te lo vendo en mi vida. No vas a poder decir eso. Todos tenemos derecho a la vida. No podemos comercializar derechos. No puedo decir, oye, te presto mi derecho de igualdad. No, pues no podemos decir eso. Son inalienables, no son transferibles a otra por negociación. O en otras palabras, no se pueden negociar derechos, no se pueden comercializar derechos. Eso que sean inalienables. ¿Qué significa que sean inherentes? Dice que por naturaleza le pertenecen a los seres humanos. Ya hemos mencionado que los derechos, que el ser humano viene con derechos por su misma naturaleza, ¿no? Eso se hace referencia a que sean inherentes, que sean propios, ¿ya? Y también tenemos acá que son universales. Dice acá, le pertenecen a todas las personas sin distinción alguna, ¿no? Sin distinción alguna. Esos que sean universales. Acá vemos una imagen del planeta
donde todas las personas tienen derecho tienen el derecho, ¿no? Sin distinción alguna, a eso que sean universales. A ver, yo voy a preguntar y tú me dices qué característica es, ¿ya? Yo no puedo negociar derechos porque los derechos no se comercializan. ¿Qué característica se refiere lo que acabo de mencionar? ¿Te acuerdas? ¿Será que sean universales? ¿Será que sean inviolables? ¿O será que sean inalienables? ¿Qué dices? Habla, habla. ¿Qué dices? Inviolables. Te estoy diciendo, yo no puedo comercializar derechos. Inalienables, muy bien, inalienables. Yo no puedo comercializar derechos. Otro. Un derecho no es no es comida, porque los derechos no se pueden vencer con el paso del tiempo. ¿Qué características se refieren? ¿Será inviolable o será imprescriptible? Imprescriptible. Imprescriptible, ¿verdad? Imprescriptible. El derecho humano no es comida. El derecho humano no vence con el paso del tiempo ni tampoco caduca. Eso es prescriptible. Otro. Todas las personas tienen derechos sin distinción alguna. ¿Qué característica es? ¿Ah? Universales. Y lo último es que las personas, ¿no? Todas las personas, por naturaleza misma, tienen derechos. Esos son inherentes, ya inherentes. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, resumen, definición de derechos humanos. Acá dice, son facultades reconocidas como inherentes a los seres humanos. Los bienes jurídicos tutelados por los derechos humanos son la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, el medio ambiente y la paz. Ojo, también está la dignidad, ¿no? Tenemos que tener dignidad. Características de los derechos humanos, imprescriptibles, que es decir, que no pueden o no se adquieren o pierden con el paso del tiempo. Inviolables, su infracción genera una pena o sanción. Pero inviolables, ¿no? Inalienables, no son transferibles a otra persona por negociación. Inherentes, por naturaleza, le pertenecen a los seres humanos. Y universales, le pertenecen a todas las personas sin distinción alguna. Sin distinción alguna. Ahora, recuerda esto. Ustedes ya van a tener en unos minutos su temático. ¿Ya? Su temático van a tener ahí. Ya, está programado ya, dentro de unos minutos va a ingresar para poder dar su temático. Y lo otro es que va a haber también una tarea. Va a haber una tarea, la primera tarea domiciliaria. Ya está registrada. Creo que esa apertura a partir de las 2 o del mediodía se apertura. Ustedes van a tener 2 días para que puedan presentar esa tarea, ¿no? Y apúntalos, a ver, voy a abrir para ver, para decirle las preguntas que van a resolver, ¿ya? Que son las preguntas 2, 3 y 5. ¿Ustedes ya tienen el libro? Sí. ¿Ya le digo su libro a ustedes? Sí, profesor. Sí, ¿no? Voy a abrir voy a tratar de compartir, ¿ya?
Voy a tratar de compartir para decir las preguntas que ustedes van a resolver en la tarea.